Es tarde. El aire es denso y pesado. Una típica noche de verano en Japón. Las cigarras finalmente han guardado silencio, su zumbido implacable reemplazado por un silencio más profundo, casi abrumador. Es en noches como esta cuando nacen historias extrañas. Se comparten en susurros, generalmente entre amigos reunidos bajo una luz tenue, intentando asustarse para olvidar el calor sofocante. Pero estas no son solo historias. Se les llama relatos de lo extraño y lo sobrenatural. Se sienten reales porque, en Japón, la barrera entre nuestro mundo y el otro a veces parece peligrosamente delgada. Estos cuentos se aferran al aire húmedo, haciéndote mirar por encima del hombro y desear que la mañana llegue lo antes posible. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Ese escalofrío que recorre tu espalda, incluso cuando el calor es insoportable. Es la sensación de que algo te observa desde las sombras de tu propia habitación. Los veranos japoneses son perfectos para esto. Es la temporada de Obon, cuando se dice que los espíritus de los antepasados regresan. Pero, ¿y si otros espíritus, menos amigables, también encuentran el camino de vuelta? Estas historias de fantasmas, demonios y objetos malditos son más que entretenimiento. Son una tradición, una forma de conectar con una historia llena de cosas que no podemos explicar. Nos recuerdan que hay cosas que es mejor no perturbar, puertas que es mejor no abrir. Esta noche hablaremos de una de esas historias. Una historia que no es antigua, sino moderna. Se siente cercana, casi tangible. No trata de un castillo lejano ni de un samurái muerto hace siglos. Habla de algo que podrías encontrar en cualquier hogar. Un juguete de niño. Una muñeca. Esta muñeca en particular tiene un nombre conocido en todo Japón, susurrado con una mezcla de miedo y curiosidad morbosa. Su nombre es Okiku. Y su historia comienza en un día aparentemente común, pero lleva a un lugar de oscuridad del que no hay escape. Es una historia que se niega a terminar, una leyenda que aún se escribe en un silencioso templo de Hokkaido. Así que acércate. Apaga las luces, si te atreves. Deja que el silencio de la noche te envuelva. Olvida el mundo exterior. Vamos a un lugar donde el amor de una niña y un espíritu inquieto se convirtieron en uno solo. Un lugar donde el cabello sigue creciendo en un objeto sin vida, desafiando toda lógica y ciencia. Esta es la verdadera y aterradora leyenda de la muñeca Okiku. Una historia que nos recuerda que algunas de las cosas más horribles vienen en los paquetes más inocentes. Escucha con atención, porque después de oír esto, quizás nunca vuelvas a mirar una muñeca de la misma manera. ¿Estás listo? La historia comienza en 1918, una época que se siente lejana y al mismo tiempo extrañamente cercana. Estamos en Sapporo, una ciudad bulliciosa en la isla norteña de Hokkaido. Un joven, un adolescente llamado Eikichi Suzuki, visitaba la ciudad por una exposición marina. Mientras paseaba por Tanuki-Koji, la famosa galería comercial de la ciudad, sus ojos se posaron en una muñeca en particular. Era hermosa, como suelen ser las antiguas muñecas japonesas. Vestía un kimono tradicional, con un rostro pálido, casi de porcelana, y unos ojos de vidrio oscuros y expresivos. Pero lo que más llamaba la atención era su cabello. Estaba peinado en un corte, un bob corto que estaba de moda entre las niñas de la época. Era perfecta. Eikichi no compraba la muñeca para él. Pensaba en su hermana pequeña. Su nombre era Kikuko, pero todos la llamaban Okiku. Tenía solo 2 años. Sabía que le encantaría. La muñeca era la compañera perfecta para una niña pequeña. La compró sin pensarlo 2 veces, imaginando la alegría en el rostro de su hermana. Cuando regresó a casa, su predicción se cumplió. En el momento en que Okiku vio la muñeca, se enamoró. Era inseparable de su nueva amiga. La llevaba a todas partes, dormía con ella cada noche, e incluso le dio su propio nombre, Okiku. Eran como 2 gotas de agua, la niña y su silenciosa compañera idéntica. Durante el año siguiente, la muñeca fue el centro del mundo de la pequeña. Era su confidente, su compañera de juegos, su sombra. La familia miraba con ternura cómo Okiku colmaba de afecto a la muñeca,
tratándola no como un juguete, sino como un miembro vivo de la familia. La muñeca parecía absorber todo el amor que la niña podía dar. Sus ojos de vidrio observaban silenciosamente el cambio de estaciones. Su sonrisa pintada era un gesto permanente en un hogar feliz. Era la imagen de una infancia perfecta e inocente. Pero, como sabemos, los momentos perfectos suelen ser los más frágiles. Una sombra se cernía sobre la familia Suzuki, una oscuridad que pronto convertiría su alegría en un dolor inimaginable. El vínculo entre la niña y la muñeca se hacía más fuerte cada día. Era más que el simple apego infantil a un juguete favorito. Se sentía más profundo, más significativo. Era como si una parte del propio espíritu de la niña se hubiera volcado en el objeto inanimado. Le hablaba durante horas, compartiendo secretos que nadie más podía oír. La muñeca, por su parte, permanecía como su guardiana constante y silenciosa. Esta escena idílica era la calma antes de la tormenta. Una terrible tragedia estaba por ocurrir, una que uniría para siempre el alma de una niña con la muñeca que tanto amó, creando una leyenda que aterrorizaría a Japón durante generaciones. La felicidad duró poco. Al año siguiente de que Eikichi llevó la muñeca a casa, la tragedia golpeó a la familia Suzuki. La pequeña Okiku, la alegre y vivaz niña de 3 años, cayó enferma de repente. Un resfriado severo se transformó rápidamente en algo mucho peor. En aquellos días, la medicina no era lo que es hoy. La familia hizo todo lo posible, rezando por su recuperación. Pero la fiebre no cedía, y su pequeño cuerpo se debilitaba cada vez más. Durante todo ese tiempo, se aferró a su querida muñeca, su amiga silenciosa. Era el único consuelo constante en su mundo de dolor y confusión. La muñeca estuvo con ella hasta el final. Luego, un día, la pequeña Okiku falleció. Las risas en la casa Suzuki fueron reemplazadas por un silencio profundo y pesado. Consumidos por el dolor, la familia no pudo soportar separarse de la muñeca que había significado tanto para su hija. Era una conexión tangible y final con ella. Decidieron colocar la muñeca en el altar budista familiar, junto a las cenizas de Okiku. Le rezaban todos los días, como una forma de recordar y honrar a su niña perdida. Era un gesto tierno, una manera de mantener viva su memoria en el hogar. La muñeca, con su corte y su kimono tradicional, permanecía en silencio entre las ofrendas, una pequeña figura solemne vigilando a la familia en duelo. Por un tiempo, pareció un memorial triste pero pacífico. Pero la paz no estaba destinada a durar en esa casa. Pronto, la familia comenzó a notar algo extraño, algo imposible. El cabello de la muñeca estaba creciendo. Al principio pensaron que era su imaginación, que la mente les jugaba una mala pasada en medio del dolor. El corte bob, que originalmente terminaba a la altura de la mandíbula de la muñeca, parecía alargarse. Semana tras semana, el cabello descendía más allá de los hombros, volviéndose desordenado y desigual. No había explicación. Era una muñeca hecha de porcelana y tela. Su cabello era solo hilo. No podía crecer. Y, sin embargo, lo hacía. La familia estaba desconcertada y asustada. ¿Qué estaba pasando? El cabello creciente fue solo el comienzo. El ambiente en la casa empezó a cambiar. Se sentía pesado, cargado de una energía invisible. Por las noches, la familia escuchaba sonidos extraños. El suave e inconfundible sonido de pasos de niña recorriendo los pasillos vacíos. A veces, se oían risitas o susurros débiles provenientes de la habitación donde estaba el altar. Las puertas se abrían solas. Objetos aparecían fuera de lugar. La casa ya no les pertenecía del todo. Era como si compartieran el espacio con una presencia inquieta e invisible. La muñeca en el altar ya no era solo un recuerdo. Se estaba convirtiendo en algo completamente distinto. La familia vivía en un estado de terror silencioso. El cabello de la muñeca era ahora innegablemente más largo, cayendo por su espalda de una manera descuidada, casi salvaje. Ya no era la muñeca ordenada y prolija que Eikichi había comprado.
Parecía descuidada, casi viva. Reuniendo el poco valor que les quedaba, la familia decidió que tenía que hacer algo. Tomaron unas tijeras y recortaron el cabello de la muñeca, devolviéndolo a su longitud original de... Esperaban que esto fuera el final, un fenómeno extraño que ahora podían controlar. Colocaron la muñeca de nuevo en el altar, sintiendo un pequeño alivio. Pero ese alivio fue fugaz. A las pocas semanas, el cabello había vuelto a crecer, tan largo como antes. Este ciclo se repitió. Cortaban el cabello y volvía a crecer. Cada vez parecía crecer más rápido, con más desafío. La experiencia era profundamente perturbadora. El acto de cortar el cabello de un objeto inanimado, solo para verlo crecer como si fuera algo vivo, era una violación de la ley natural. Era un recordatorio constante y aterrador de que algo estaba muy mal. La familia comenzó a temerle a la muñeca. El amor y el cariño que alguna vez sintieron por ella se habían transformado en pavor. Los ojos de vidrio de la muñeca, que antes parecían dulces e inocentes, ahora mostraban una mirada sabia, vigilante. Era como si la muñeca fuera consciente de su miedo, tal vez incluso alimentándose de él. Las perturbaciones nocturnas también se volvieron más frecuentes y pronunciadas. Los sonidos de pasos ya no eran leves, eran claros, como si un niño pequeño corriera por la casa. A veces, la familia veía sombras fugaces por el rabillo del ojo o sentía un frío inexplicable en alguna habitación. Una noche, el padre se despertó por el sonido de un llanto suave que venía del cuarto del altar. Cuando fue a investigar, no encontró nada. La muñeca estaba allí, tan silenciosa como siempre, con su largo cabello cayendo sobre sus hombros. Pero la sensación de una presencia triste era tan fuerte que resultaba asfixiante. La casa ya no era un hogar, se había convertido en una prisión, perseguida por el espíritu inquieto de su hija. La gota que colmó el vaso llegó cuando intentaron cortar el cabello de nuevo. Esta vez, al acercar las tijeras a la muñeca, el familiar que las sostenía aseguró escuchar la voz de una niña susurrar: «No». El sonido fue tan claro, tan real, que soltó las tijeras aterrorizado. Se dieron cuenta de que no podían manejar esto solos. La muñeca no solo estaba poseída, era consciente, estaba habitada por una voluntad, una conciencia. El espíritu de su querida Okiku, creían, se había fusionado por completo con la muñeca. Pero no era el espíritu feliz de su hija. Era algo perdido, algo triste, y algo que cada día se volvía más fuerte y más impredecible. Sabían que necesitaban ayuda. Desesperados y aterrados, los Suzuki sabían que ya no podían mantener la muñeca en su hogar. Era demasiado poderosa, demasiado activa. No podían simplemente desecharla. En su mente, seguía conectada a su hija. Así que, en 1938, tomaron una difícil decisión. Empacaron cuidadosamente la muñeca y la llevaron al templo Manenji, en la ciudad de Iwamizawa, Hokkaido. Esperaban que los monjes, con su conocimiento del mundo espiritual, supieran qué hacer. Contaron toda la historia al sacerdote principal, la compra de la muñeca, la muerte de su hija, el crecimiento del cabello y los fenómenos aterradores que habían plagado su hogar durante años. Le suplicaron que aceptara la muñeca y diera paz al espíritu de su hija. El sacerdote escuchó su historia con una expresión grave. Era un hombre que había escuchado muchos relatos extraños, pero este era especialmente perturbador. Aceptó la muñeca bajo el cuidado del templo, comprendiendo el miedo y el dolor de la familia. Examinó la muñeca detenidamente. Parecía una muñeca común, aunque con un cabello inusualmente largo y desordenado para su estilo. La colocó en una sencilla caja de madera y la puso en el salón principal del templo. El sacerdote creyó la historia de la familia. Concluyó que el intenso amor de la niña por la muñeca, combinado con la tragedia de su muerte repentina, había causado que un fragmento de su espíritu quedara atado al objeto. Era una energía psíquica residual, poderosa. El sacerdote explicó a la familia que el espíritu no era necesariamente malévolo. Era el alma perdida y confundida de una niña que no entendía que había fallecido. Su espíritu estaba atrapado, unido al último objeto que había amado.
El crecimiento del cabello, teorizó, era una manifestación física de esa energía espiritual persistente, una fuerza vital que debería haber partido, pero que en cambio estaba atrapada en la muñeca. Les aseguró que él y los otros monjes realizarían ritos y recitarían sutras por la muñeca, con la esperanza de guiar el espíritu de la pequeña Okiku hacia el más allá y darle la paz que se le había negado. La familia dejó el templo con un profundo alivio, creyendo que su pesadilla finalmente había terminado. Sin embargo, el sacerdote pronto descubrió que no se trataba de un espíritu inquieto común. La presencia de la muñeca comenzó a afectar al propio templo. Los monjes reportaron ver a la muñeca moverse ligeramente dentro de su caja. El cabello continuó creciendo, justo ahí, en el espacio sagrado del templo. El sacerdote lo recortó él mismo, solo para encontrarlo largo de nuevo semanas después. El aire en el templo se sentía diferente, más pesado. El sacerdote se dio cuenta de que simples oraciones y sutras no serían suficientes. El espíritu dentro de la muñeca era mucho más poderoso y estaba mucho más arraigado de lo que había pensado. Decidió que era necesario un curso de acción más directo y peligroso. Tendría que realizar un ritual de sellado poderoso. El sacerdote principal del templo Manenji comprendía la gravedad de la situación. El espíritu de Okiku no encontraba paz. Se estaba afianzando cada vez más en el mundo físico a través de la muñeca. Decidió realizar un antiguo y poderoso ritual de sellado, un exorcismo diseñado para cortar la conexión espiritual y contener a la entidad dentro del objeto de manera permanente, volviéndolo inerte. Era un rito peligroso, que requería una concentración y energía espiritual inmensas. El sacerdote se preparó durante días, ayunando y meditando para fortalecer su espíritu. Creía que, con el poder de Buda, podría finalmente poner fin a esta pesadilla y guiar el alma perdida de la niña hacia la paz. En la noche elegida, el sacerdote entró solo al salón principal del templo. Colocó la muñeca, ahora fuera de su caja, en el centro de un círculo de talismanes protectores. Encendió velas e incienso, llenando el aire de un humo sagrado destinado a purificar el espacio. Entonces comenzó el ritual. Recitó poderosos sutras, su voz resonando en el silencio del salón. Invocó a las deidades protectoras del budismo para que lo ayudaran. A medida que el ritual se intensificaba, la atmósfera en la sala se volvía fría y pesada. Las llamas de las velas parpadeaban salvajemente, como si soplara un viento fuerte, aunque el aire estaba perfectamente quieto. La muñeca permanecía inmóvil, sus ojos de vidrio reflejando las llamas danzantes. Según los registros del templo, que los otros monjes reconstruirían más tarde, algo salió terriblemente mal. Cuando el sacerdote llegó al clímax del ritual, una fuerza repentina y violenta surgió de la muñeca. Los talismanes se incendiaron. Las velas se apagaron de golpe, sumiendo la sala en la oscuridad. Los otros monjes, al escuchar un grito terrible, corrieron al salón. Encontraron una escena caótica. Los papeles ardían, y el aire estaba cargado de una sensación de malevolencia. El sacerdote principal yacía en el suelo, inconsciente. La muñeca estaba exactamente donde la había dejado, aparentemente intacta, su cabello ahora aún más largo y desordenado que antes. El ritual había fracasado. El sacerdote nunca se recuperó del todo. Despertó días después, pero era un hombre roto. Estaba débil, frágil, y su mente estaba nublada. Hablaba de una tristeza y una ira abrumadoras que emanaban de la muñeca, una fuerza demasiado poderosa para él. Afirmaba que el espíritu no era solo una niña perdida, sino algo que se había torcido por su apego al mundo físico, algo que no quería ser salvado. Unas semanas después, el venerable sacerdote falleció. Su salud se deterioró misteriosamente y con rapidez. Su muerte fue una advertencia aterradora. La muñeca Okiku no debía ser desafiada, no podía ser sellada y no podía ser apaciguada. Solo podía ser contenida. Desde aquella noche fatídica, nadie ha intentado jamás realizar un exorcismo a la muñeca Okiku. Los monjes del templo Manenji aprendieron una lección dura.
Entendieron que la entidad dentro de la muñeca estaba más allá de su poder para controlar o liberar. Así que adoptaron una nueva estrategia: contención y apaciguamiento. La muñeca permanece en el templo hasta el día de hoy, guardada en su sencilla caja de madera sobre un altar. Los monjes no la tratan como un objeto maldito que debe ser encerrado, sino como un ser al que hay que cuidar. Rezaban por ella todos los días, no para exorcizar el espíritu, sino para calmarlo. Y de vez en cuando el cabello crece demasiado, ahora se dice que llega hasta las rodillas de la muñeca, un monje lo recorta con cuidado. La muñeca se ha convertido en una residente permanente y famosa del templo. Está en exhibición pública y los visitantes pueden ir a verla, aunque la fotografía suele estar restringida. Quienes la han visto describen una experiencia profundamente inquietante. Hablan de los ojos de la muñeca, que parecen seguirlos por la habitación. Muchos reportan sentir una profunda tristeza o un escalofrío inexplicable en su presencia. Algunos aseguran haber sentido una pequeña mano tirando de su ropa. El cabello en sí es fuente de morbosa fascinación. Un análisis científico, realizado hace años a petición del templo, concluyó que el cabello era efectivamente humano, de una niña. Pero ninguna ciencia pudo explicar cómo sigue creciendo. Una de las historias más escalofriantes asociadas con la muñeca en tiempos modernos ocurrió en la década de 1970. Un grupo de estudiantes universitarios, impulsados por la valentía y el escepticismo, visitó el templo. Estudiaban parapsicología y querían investigar la famosa muñeca por sí mismos. Se burlaron de la historia, riendo frente a la exhibición. Uno de ellos, por una apuesta, supuestamente tocó la caja de la muñeca. Esa noche comenzaron los sucesos extraños. El estudiante que tocó la caja fue acosado por pesadillas con una niña de corte antiguo, llorando en una habitación oscura. Se despertaba con el sonido de pasos en su departamento. Sus amigos, que habían estado con él, experimentaron fenómenos similares, aunque menos intensos. La historia no termina bien para ellos. El estudiante que tocó la caja se volvió cada vez más paranoico y retraído. Abandonó la universidad y, según se cuenta, fue internado en un hospital psiquiátrico, murmurando constantemente sobre una muñeca que lo esperaba. Otro miembro del grupo sufrió un accidente grave y sin explicación poco después. Los sobrevivientes quedaron tan aterrados que regresaron más tarde al templo Manenji para disculparse y hacer ofrendas, suplicando perdón. Su historia se convirtió en otra capa de la leyenda de Okiku, un cuento moderno de advertencia sobre los peligros de faltar el respeto a los muertos y a los espíritus que se niegan a marcharse. El año es ahora 2026, y la muñeca Okiku aún se encuentra en el templo Manenji. Su cabello sigue creciendo. Los monjes aún la cuidan. La leyenda no es cosa del pasado, es una historia de horror viva y palpitante. La muñeca es un ícono del folclore paranormal japonés, un recordatorio aterrador de que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación. Así que, si alguna vez te encuentras en Hokkaido, tal vez te sientas tentado a visitar el tranquilo templo de Iwamizawa. Pero ten cuidado, no te burles. No descreas demasiado fuerte, porque la muñeca está ahí, y está mirando, y quizá, después de todos estos años, todavía está esperando un nuevo compañero de juegos, esperando por ti.